Pero ¿qué hay de cierto de que las personas que se dedican a trabajar de esta manera ganan muchísimo dinero? Voy a probar cada una de las aplicaciones. Ya me inscribí en Uber, ya me inscribí en Didi y voy a comprobar en cuál de las dos aplicaciones es mejor. Por eso voy a trabajar 2 días y 3 horas cada uno, desde la 1 hasta las 4 de la tarde, para así completar un total de 3 horas al día. Haciendo este pequeño experimento, podré darme cuenta en sí cuál de las dos aplicaciones es la que paga más dinero. Así que me pondré al volante de mi vehículo y ustedes me acompañarán a averiguar con cuál aplicación se gana más. Así que acompáñenme. Primero que vamos a hacer, vamos a ir a la estación de gasolina a echarle 30.000 pesos de gasolina al carro. Con esos 30.000 pesos de gasolina creo que es suficiente para trabajar estas 3 horitas. Entonces vamos a echarle 30.000 pesos de gasolina que nos debe alcanzar y nos debe sobrar. Gracias. Bueno, ahora sí, terminamos de echarle gasolina al carro. Bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a conectarnos en la aplicación y bueno, que salga nuestra primera carrera. Así que vamos a ver qué tal, cómo nos va el día de hoy. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Siendo las 1 y 8 de la tarde, bueno, vamos a recoger a nuestro primer servicio. Vamos a recogerlo aquí en Guayabal y va directamente para Laureles. Una carrera aproximadamente de media hora que nos van a pagar 15.000 pesos por esa media hora. Sinceramente, pues no está mal la carrera, así que vamos a llevarla. Algo que tienen que saber, que quiero ser completamente honesto con ustedes, es que comenzar a trabajar con Didi el día de hoy, yo tenía un saldo ya de 8.900 pesos en la cuenta porque yo ayer hice una carrera después de 12 de la noche. En sí tengo un saldo de 8.900 pesos que se los voy a estar mostrando. Al final de todo esto vamos a descontar ese saldo para que pues, sea justo, para que no se sume ese saldo en lo que vamos a trabajar y en el dinero que vamos a hacer hoy. Entonces quería decirles eso, para aclarar eso, para que de pronto no haya confusión y después no hayan problemas y digan que no, que es falso lo que estoy haciendo. Entonces, en este momento hemos llegado a recoger a la señora Verónica. Vamos a esperar a ver si, ojalá que no se demore, que sea un buen pasajero. Buenas. Verónica, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, gracias. Acabamos de dejar a la señorita Verónica y vamos a recoger ahorita mismo a Nicolás. Está literalmente a unos 5 minutos de donde estamos. Y bueno, vamos a esperar, esperemos que sea un buen pasajero, que llegue puntual. Buenas. Buenas. Hola. A nombre de Nicolás, ¿cierto? Sí. ¿Qué me hace? No, que esto es mío, que estoy No. grabando en este momento. Dale, dale, tranquilo, no pasa nada. Igual yo lo vi. No, tranquilo. Igual. Bueno, acabamos de dejar a la pasajera, tenemos un total más o menos de 36.300 pesos en la cuenta. A eso tenemos que descontarle 9.000 pesos que ya tenemos metido ahí. Entonces, hasta ahora llevamos 27.000 pesos. 27.000 pesos en este tiempo de trabajo. Entonces vamos a ver, vamos a seguir trabajando, vamos a coger la siguiente carrera, el siguiente servicio, a ver cómo nos va. Estoy esperando al pasajero, a Hernán, sinceramente no ha llegado todavía. Estoy esperando, estoy en el punto de encuentro, pero no ha llegado. Esperemos que llegue pronto. Bueno, como dice el poeta más grande que ha tenido Colombia, Diomedes Díaz, la demora me perjudica, así que esperemos a ver. Ya pasaron más de 5 minutos, pasaron más de tiempo de espera, el man no ha llegado todavía, estoy esperándolo. Y bueno, sinceramente estas son las cosas que a mí me dan rabia, esto es lo que a mí me molesta, o sea, piden un carro y se demoran lo que ellos quieren para llegar, o sea, sinceramente pues estas cosas a mí me molestan, pero bueno. Vamos a esperarlo un momento más, si no pues cancelamos. Bueno, lo bueno que tiene Didi es que si la persona no llega a los 5 minutos, puedes cancelar el servicio y Didi te reconoce eso, te reconoce 3.000 o 3.500 pesos por la espera. Entonces, eso se lo cobran después a la persona, obviamente, es como una multa. Entonces bueno, vamos a esperar un momentico más, si no viene, cancelamos el servicio y nos vamos porque tenemos que agilizar esto. Estas son las cosas que a mí me dan rabia, estas son las cosas que a mí me molestan. Hacen esperar a uno casi 7, 8 minutos y no salen, no llegan. Y el man como si nada, no, cancélalo entonces. O sea, me hizo perder 7 minutos de mi tiempo, que en esos 7 minutos hubiera podido llevar a una media carrera. Entonces, literalmente nos dieron 3.000 pesos en la aplicación de Didi, pero bueno, perdimos plata. Sinceramente, en esos 7 minutos de espera perdimos plata, pero bueno. Pero está saliendo otra carrera, así que vamos a cogerla porque está muy bien paga. Son 18.000 pesos por 30 minutos, 5 de recogida, 25, está súper bien. Y vamos a ir nuevamente, vamos a bajar a Laureles, que la verdad nos conviene ir para allá porque aquí en el poblado hay muchas lomas, entonces siempre se gasta un poco más de gasolina. Bueno, acabamos de llegar al destino, ya viene la pasajera, se llama Katy.
Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Y yo abriendo toda esa puerta. A nombre de Katy, ¿cierto? Sí. Vamos a recoger al siguiente pasajero que está a 3 minutos y es una carrera corta, son 3 minutos de recogida y son 8 minutos de llevada. Para un total de más o menos 10, 11 minutos por 9.900 pesos, la verdad me parece súper bien. Y algo que les voy a decir es que tengo muchísimo calor, o sea, hoy está haciendo un calor más insoportable que todos los días. El calor que está haciendo hoy es bastante fuerte, entonces bueno, yo voy a ver si paro y me compro algo de tomar un momentico porque la verdad es que está haciendo muchísimo calor, demasiado. Miren cómo se ve, es que ustedes pueden darse cuenta cómo se ve el video. Voy a parar un momentico aquí, compro algo rapidito y me subo de una. Bueno, ya volví, decidí comprar, miren, un Hydralyte. Esto es una bebida nueva que llevo aquí a Colombia, entonces que le hizo la competencia directamente a Electrolit. Y literalmente cuesta la mitad de Electrolit. Y la verdad lo probé y me gustó mucho, entonces bueno, ojo, claro, no me han pagado absolutamente nada para promocionar esto. Esto es, o sea, lo estoy haciendo de gratis porque la verdad el producto a mí me gustó y me parece súper económico. Más no es que me hayan pagado a mí para que yo promocione esto. Quiero aclarar eso, así que Hydralyte, si estás viendo este video, por favor, patrocíname para seguir recomendándote. Y vamos a buscar al pasajero porque ya debe estar como que bravito porque me he demorado bastante ya por acá. Vamos a ir rapidito. Menos mal estamos aquí cerca, como a 2 minutos. Delicioso, la verdad. Buenas, ¿qué más, amigo? Bien, ¿cómo estás? Bien, vamos Bien, gracias. Son aproximadamente las 3:16 de la tarde y hasta el momento estamos llevando 64.000 pesos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Díganmelo aquí en los comentarios, juzguen ustedes, díganme si estoy trabajando bien, si estoy trabajando mal, porque la verdad yo no soy profesional en esto. Yo simplemente estoy haciendo un experimento para que ustedes puedan ver más o menos cuánto es el aproximado que se gana trabajando en estas aplicaciones. Ahora, si voy bien o voy mal, quiero que me lo digas. Comenta aquí en los comentarios, dime qué consejos puedes darme para hacer las cosas mucho mejor. Entonces, nos falta solamente una hora de trabajo, a ver cómo nos va el día de hoy, a ver cuánto logramos recoger en esas 3 horas de trabajo. Bueno, y como pudieron darse cuenta, cogimos otra carrera súper rápido, estamos a 1 minuto de recogida de la carrera y la vamos a llevar para el poblado. Una carrera que va a durar aproximadamente 25 minutos por 14.500 pesos. Entonces vamos a recoger al pasajero. Buenas tardes. Son aproximadamente las 3:47 de la tarde, ya se está acercando la hora de finalizar esta jornada laboral y vamos a coger la última carrera una de las últimas carreras, vamos a coger una o 2 carreras más dependiendo si son cortas o no para finalizar esto y para ver en sí cuánto fue lo que ganamos el día de hoy trabajando 3 horas en la aplicación de Didi Conductor. Vamos a recoger al pasajero y si nos da tiempo hacemos otra carrera más o si no finalizamos, ¿listo? Bueno, algo que tienen que saber también que es importante que les mencione es que a esta hora, a partir de las 3:40, 3:50, empieza la hora pico aquí en Medellín. A partir de las 3:50 en adelante, como hasta las 7 de la noche, vas a encontrar muchísimos muchísimos trancones y eso siempre pues va a ser feíto. En este momento estoy metido en un pequeño taco, como se acaban de dar cuenta, pero bueno, ya vamos a salir y vamos a recoger al pasajero.
Bueno, hemos llegado al final de esta jornada laboral. Son exactamente las 4 y 5 de la tarde. Y como podemos darnos cuenta, hicimos un total de 85.600 pesos. Recuerden que yo tenía un saldo de 8.900, de 9.000 pesos metidos ahí en la aplicación. Entonces tenemos que descontar ese saldo para un total de 76.600 pesos hechos en 3 horas de trabajo en la aplicación de Didi. Algo que yo quiero decirles a ustedes, que yo sé que se debieron dar cuenta ya, es que sinceramente, bueno, estoy muy peludo, o sea, pues no estoy motilado hoy, no me he cortado el pelo, literalmente parezco un loco, yo lo sé, no me lo tienen que decir, pero bueno, les prometo que mañana cuando haga el video de Uber ya voy a estar motiladito, voy a estar con el pelo cortado, se los prometo, así que, bueno, es un dato random de este video que, bueno, tenía que saber porque sinceramente sí me veo como muy peludito, como muy mechón, pero bueno, he tenido unos días súper ocupados, no me ha dado tiempo de motilarme. Digo un recuento general antes de pasar al siguiente día, y es que el día de hoy las carreras estuvieron pésimas, estuvo el día súper pesado, además de que estuvo el día súper pesado, muchísimo tráfico, muchísimo calor, y bueno, eso siempre va a afectar a uno pues en la forma del trabajo, porque son cosas externas que de una u otra manera afectan pues la jornada laboral. Sin embargo, nos hicimos 76.000 pesos, 76.600 pesos en 3 horas de trabajo. Ahora vamos a ver cómo nos va el día de mañana trabajando las mismas 3 horas en la aplicación de Uber. Entonces, los dejo y chao, nos vemos mañana. Pero muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Como pueden darse cuenta, yo no pierdo el tiempo, ya estoy metido en el carro. Y bueno, vamos a ver en sí cuánto es lo que se puede ganar haciendo Uber el día de hoy por 3 horas. Vamos a ver cuál aplicación es mejor, si Didi Conductor o Uber Driver. Son exactamente las 1 de la tarde, 1 y 1 p.m. exactamente. Así que bueno, vamos a conectarnos de una. Vamos a conectarnos para que salga nuestra primera carrera, nuestro primer servicio. Y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Aquí salió un servicio, pero este servicio está demasiado lejos, no me sirve. Vamos a pasarlo. Apareció otro servicio. Bueno, yo este servicio lo voy a coger, ¿por qué? Porque en Uber se pone hueso a veces. Uber se pone hueso y tira carreras muy malas como las que acabamos de ver. Entonces, esta carrera es cortica, estamos súper cerca y vamos a recoger y vamos a llevar. Y en Uber, pues, uno no tiene como que la lista para escoger a veces, sino que toca ir cogiendo lo que vaya saliendo ahorita. Entonces vamos a recoger al pasajero. Bueno, hoy sí vine preparado para el sol. No está haciendo tanto sol hoy, pero hoy sí vine preparado. Me eché bloqueador porque el día de ayer salí sin bloqueador y literalmente me asé. Literalmente sentí que me ardía la cara y lo prometido es deuda. Ya me motilé, ya me corté el pelo porque yo sé que ayer parecía un loco. Así que bueno, estamos súper bien el día de hoy. Vamos a trabajar, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con la aplicación de Uber. Bueno, aquí acabamos de llegar donde la pasajera nos está esperando, una pasajera muy puntual, así que bueno, ahí viene la señora Sara. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, Sara. Gracias. Acabamos de dejar a la señora Sara y automáticamente nos salió otro servicio. Lastimosamente no pude grabarlo, pero nos salió un servicio que va para Laureles. Nos pagan aproximadamente 13.000 pesos. Son 4 minutos de recogida, 3 minutos de recogida y 22 minutos de llevada. Entonces está un poquito mal pago, pero bueno, vamos a cogerla. La siguiente pasajera se llama Lisette, así que vamos a recogerla. Tiene algo, y es que si el pasajero se demora más de 2 minutos en llegar, le comienzan a cobrar una tarifa diferencial. Buenas. Hola, buenas. Nombre es Lisette, ¿cierto? Sí. Acabamos de dejar a la pasajera anterior y bueno, nos tocó esperar aproximadamente 5 minuticos más para tener un servicio, para tener una carrera. Y nos salió una carrera pues medianamente, pues no sé, pues más o menos paga. Pues para mí son 5 minutos desde aquí de Laureles hasta el Poblado, que son aproximadamente 35 minutos. Es decir, una carrera de 40 minutos, aproximadamente 18.000 pesos. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es que es el tema de las comisiones. ¿Por qué? Porque en Didi tú pagas una comisión del 10% y aquí pagas una comisión del 25% por cada viaje.
Entonces son aproximadamente las 2 de la tarde y hasta ahora llevamos 19,000 pesos hechos. Mientras la pasajera viene, solamente quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal. Recuerda que es totalmente gratis si te está gustando este video, y con esa suscripción ayudarías a que mi contenido siga recomendándose y me ayudarías a llegar a muchísimas más personas. Hola, ¿cómo Buenas, estás? hola. Discúlpame el minuto de tardar. No te preocupes. Diana, ¿cierto? Sí. Casi 16 años. Pero es como alto, porque mira que es como al aire libre. Que debe ser como, Sí, aquí yo por eso vi en el GPS como la ubicación que era como de como si fuera así, parece río. Sí, yo por el tema de sol me imaginé que era por los balsos. Es como... que me imagino Sí, sí. yo que es Para su seguridad, para por los favor, restaurantes, use su porque cinturón. estaba cerrado por los derrumbes, pues, y que ya no. Sí, yo más o menos ya sé creo que es por donde. Por interconexión eléctrica, a veces la subida. Eso por allá es enredado. Es que llevamos 3 carreras hechas y llevamos un total de 37,400 pesos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? No sé. Juzguen ustedes, díganme aquí en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir trabajando a ver qué tal. Nos tocó esperar aproximadamente unos 5 o 7 minutos para coger el próximo servicio. La verdad siento que fue bastante tiempo. Pero bueno, acabamos de coger un nuevo servicio. Mal pago otra vez porque sinceramente vamos para Belén. Estamos arriba en el poblado, en una de las partes más altas del poblado, y vamos para Belén. Una carrera aproximadamente de 22 minutos de llevada y 5 minutos de recorrida, casi media hora, y nos van a pagar un poco más de 11,000 pesos. O sea, sinceramente es una carrera muy mal paga, pero bueno, tocó cogerla porque no había más nada. Otra cosa que tienen que darse cuenta ustedes es que las propinas. El día de ayer fue horrible, no nos dieron ni una sola propina. Y el día de hoy también está siendo súper horrible. Ni una sola propina nos han dado. Y por andar hablando con ustedes me pasé del punto de encuentro y me tocó dar una vuelta. Así que estoy devolviéndome otra vez. Este man que se va a meter. Joda. Bueno, me tocó dar la vuelta nuevamente porque me pasé por andar hablando. No me di cuenta y me pasé. Y bueno, vamos nuevamente al punto de encuentro para que no nos vayan a calificar, man. Hola, buenas tardes. Nancy, ¿cierto? Sí, ¿Cómo estás? bien, bien. Acabamos de dejar a la pasajera. Vamos a buscar un nuevo pasajero. Terminamos esta carrera y cuando íbamos terminándola nos apareció enseguida la otra carrera. Entonces vamos a buscar al otro pasajero. No nos tocó esperar nada. Salió de repente y literalmente está a 1 minuto. Está aquí literalmente aquí a la vuelta. Buenas. A nombre de Eri, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás? Sí, señor. Acabamos de dejar al último pasajero y bueno, les tengo una super noticia y es que recibimos nuestra primera propina. Fueron 1,000 pesos de propina. La carrera costaba 6,000, nos dieron 7,000, así que bueno, es poquito, pero bueno, algo es algo, por lo menos a alguien le da propina a uno. Fue un extranjero, fue un gringo, entonces bueno, muchas gracias. Así que bueno, antes de finalizar esta carrera, ya nos llegó otra carrera cortica también y vamos a cogerla. La carrera en total dura como entre recogida y llevada dura aproximadamente 8 minutos, así que vamos a recogerla de una. Bueno, sinceramente no sé por qué el man comenzó como a escribirme por el chat de la aplicación y no sé por qué, pero canceló. Y bueno, algo curioso de esto es que la aplicación de Uber, yo llegué al punto de encuentro, llegué donde estaba el muchacho y canceló el servicio. Entonces no me reconocieron absolutamente nada. Sinceramente es un punto muy negativo porque yo perdí mi tiempo. Por más que estuviera cerca, pues me trasladé hasta el punto de encuentro donde estaba el muchacho y no me reconocieron absolutamente nada. El muchacho simplemente, yo llegué al punto de encuentro, estaba donde aparecía él y canceló. Y no me reconocieron absolutamente nada. Eso en Didi no pasa. En Didi, si tú llegas al punto de encuentro y te llegan a cancelar el servicio, obviamente le cobran a esa persona por el tiempo que tú fuiste allá.
que por lo general son 3.000 pesos. Entonces es un dato para que tengan en cuenta. Otra desventaja de Uber, además de que son carreras que se demoran mucho. En este momento estoy esperando carrera, no sale nada. Por eso lo que salga lo cojo, porque no sale absolutamente nada. Se demoran mucho las carreras en llegar. Y bueno, esta es otra desventaja. Falta aproximadamente media hora de trabajo. Vamos a ver cómo termina esta jornada laboral. Hasta ahora llevamos 55.000 pesos hechos en lo que va de esta jornada laboral. Recuerden que tenemos que descontar la gasolina y bueno, vamos a ver. Vamos a seguir conectados esperando la próxima carrera. Nos tocó esperar aproximadamente 3 y 4 minutos para que se vea la próxima carrera. Y ya la cogimos, estamos súper cerca, así que vamos a recoger a pasajeros. Bueno, parece que ese no era. Catalina, te estoy esperando porque se me acaba la gasolina. Bueno, ya estamos a punto de finalizar. Hola. Ya llegó Catalina. 63.57. Listo. Catalina, ¿cierto? Sí. Estamos a punto de finalizar la jornada laboral. Son las 3:50, sin embargo voy a esperar esos 10 minutos a ver si sale otra carrera más. Entonces vamos a esperar a ver si sale otra carrera para así finalizar la jornada laboral y vamos a sacar las cuentas para ver de cuánto fue lo que se generó en el día de trabajo de hoy, en las 3 horas de trabajo. Bueno, como nos estamos dando cuenta, se está demorando bastante la carrera. Llevamos ya 3 minutos esperando, no sale ni una sola carrera. Estoy esperando porque bueno, eran las 4:50. Ya son las 4:53, no ha aparecido nada. Sin embargo, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si sale una carrera corta de 7, 8, 10 minutos, la cogemos para cerrar. Si no sale, bueno, vamos a dar finalizado y vamos a ver pues cuánto es en sí la rentabilidad de ganancia y cuál es mejor, si Didi o Uber. Y además de eso les estaré diciendo las ventajas y las desventajas de cada una desde mi perspectiva, desde más o menos lo que yo he podido notar en todo este tiempo y trabajando el día de hoy. Bueno, lastimosamente, como pudieron darse cuenta, son carreras extremadamente malas, son carreras muy largas y muy mal pagas. Entonces no las acepté precisamente por eso. Y como les venía diciendo, aquí hay que tener cuidado porque la policía jode mucho y molesta mucho el tránsito. Aquí el tránsito, si te ven haciendo esto, te pueden multar y te quitan el carro. Así que tienes que tener muchísimo cuidado porque esto en Colombia no es que no sea legal, no. Pues, o sea, esto no está regulado, no es un delito. Yo pues soy abogado. Bueno, casi abogado, estoy a punto de graduarme y no es un... pero tampoco está permitido, entonces te pueden multar por esto. Ya son las 3:57 de la tarde y no salió ni una otra carrera. Así que lo que vamos a hacer es, voy a moverme un poquito de aquí y vamos a ver en sí cuánto fue lo que ganamos y cuánto fue lo que se hizo en el día de hoy. En este momento acabamos de finalizar la jornada laboral y volvimos nuevamente al lugar donde iniciamos este video. Y bueno, antes de darte el total de lo que ganamos en la aplicación de Uber en 3 horas de trabajo, déjame decirte que por favor te puedas suscribir a este canal. Recuerda que es totalmente gratis y YouTube no te va a cobrar absolutamente nada. Con eso ayudarías a que este video y mi canal en sí se siga recomendando muchísimas más personas. Así que bueno, no des ni un segundo en suscribirte a este canal. Y ahora sí llegamos al momento más esperado y es el momento de comparar cuál de las dos aplicaciones es mejor. Primero que tienes que saber es que el día de hoy en la aplicación de Uber hicimos un total de 69.400 pesos por 3 horas de trabajo. Desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Pero antes de decirte cuál aplicación es mejor, si Didi o Uber, quiero darte el feedback de lo que sentí trabajando en estas aplicaciones. Quiero resumirte un poco lo que fueron las ventajas y las desventajas de cada aplicación. Comencemos con la aplicación de Didi. Sinceramente, la aplicación de Didi el día de ayer estuvo muy muerto, muy quieto. Las carreras no eran tan bien pagas. Para hacer carreras largas o medianamente largas, no eran carreras tan bien pagas. Sin embargo, no había tanto tiempo de espera entre una carrera y otra. Es decir, yo cogía una carrera y a los 2 o 3 minutos, a más tardar, tenía otra carrera ya. Otra ventaja de Didi es que tú puedes elegir cuál pago es en efectivo y cuál pago no es en efectivo, es por tarjeta.
Es decir, que cuando tú termines la carrera te pague automáticamente la persona o que la persona le pague a la aplicación y la aplicación le paga a ti. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en la aplicación de Didi es que ese pago por tarjeta, es decir, cuando la persona le paga la aplicación, se va a ver reflejado a más tardar el siguiente día, un día hábil después. En cambio, en la aplicación de Uber no es así porque te toca esperar todos los martes para que la aplicación de Uber te desembolse. Además de eso, es de reconocer que en la aplicación de Uber tú no puedes elegir. Es decir, yo no sabía cuál carrera iba a ser en efectivo, cuál carrera el pasajero le iba a pagar a la aplicación. Entonces eso es una desventaja bastante grande porque las personas que necesiten plata en el momento no van a saber en sí si les van a pagar en efectivo o si tienen que esperar hasta el próximo martes para que les paguen. Ahora, una de las ventajas de la aplicación de Uber sobre la de Didi es que las personas son un poco más decentes, un poco más educadas. La misma aplicación de Uber te da solamente un tiempo de espera de 2 minutos y si la persona se pasa ese tiempo de espera, automáticamente le va a cobrar ese tiempo de espera. En Didi, como ustedes se dieron cuenta, no es así. Tenemos que esperar 5 minutos al momento de llegar y la persona cancela. Ahora, si la persona cancela, obviamente Didi te va a dar más de 3.000 o 3.500 pesos en compensación a ese tiempo esperado. Sin embargo, el tiempo de espera en Uber es mucho más rápido, es mucho mejor. Algo que personalmente no me gustó de la aplicación de Uber es que hay muchísimo tiempo de espera entre carreras. Es decir, yo termino una carrera y me tocó esperar casi 5 o 7 minutos para que me llegara otra carrera. O sea, estoy hablando desde una carrera buena, porque obviamente la aplicación va mandando carrera y carrera. Te mandan una carrera que va desde el Poblado para Bello por 15.000 pesos. O sea, es algo absurdo, es algo que no vale la pena. Entonces, esa es una desventaja. Mientras que en la aplicación de Didi, las carreras son más seguidas. Algo que también me sorprendió muchísimo es que las carreras en Uber son muy mal pagas. Además de que esperan muchísimo tiempo, las carreras en Uber son extremadamente mal pagas. Y es que eso me sorprendió porque yo personalmente pensaba que la aplicación de Uber iba a pagar mejor las carreras. Recordemos que también una de las desventajas, la aplicación de Uber te cobra un 25% de comisión. Es decir, por cada carrera que tú hagas te cobra un 25% de comisión. Y la aplicación de Didi solamente te cobra un 10% de comisión. Entonces es un margen bastante grande de ganancias que bueno, hay que tener en cuenta. Porque además de que Uber te tira carreras de 5.900, 6.000 pesos, además de eso te cobra el 25% de comisión de esas carreras. O sea, es una pérdida de tiempo. Y por último, pero no menos importante, una de las cosas de las que les señalé en el video. Y es que yo siento que el día de ayer, que trabajando en la aplicación de Didi, el día de ayer estuvo pésimo. Yo varias veces he trabajado en la aplicación de Didi y créanme que los días no son así. Sin embargo, bueno, fue lo que salió en el video, fue lo que se mostró aquí, eso es lo que vale. Pero yo desde mi perspectiva les digo de que en la aplicación de Didi se gana un poco más, de que se gana aproximadamente 30.000 pesos por hora. Sin embargo, el día de ayer fue uno de los peores días que yo he visto para grabar este video, pero bueno, es lo que hay. Algo que quiero recalcar es que yo no soy experto en esto, yo no soy profesional en esto. Así que si tú eres profesional en esto y viste que yo hice las cosas mal, por favor puedes decírmelo en los comentarios, que no va a pasar absolutamente nada. Al contrario, esto le va a servir a las personas que de una u otra forma quieran dedicarse a trabajar en estas aplicaciones. Ahora sí, ¿cuál de las dos aplicaciones es la mejor? Por un lado, en Uber nos hicimos 69.400 pesos. A eso hay que añadirle 1.000 pesos más de propina para un total de 70.400 pesos. Y por otro lado, en la aplicación de Didi hicimos 76.600 pesos sin propina. La mejor aplicación para trabajar obviamente vendría siendo la aplicación de Didi porque nos dio 6.000 pesos más de ganancia. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que yo les dije ayer de que fue un día pésimo trabajando en la aplicación de Didi. Además de eso, tenemos que tener algo en cuenta y fue que se le echaron 30.000 pesos de gasolina para trabajar en el carro. Quiero hacer un paréntesis y quiero ser específico porque quiero decirles que esos 30.000 pesos alcanzaba para trabajar por lo menos una hora más. Sin embargo, yo lo puse de 30.000 para que vayamos bien, para que nos alcanzara y para hacer el experimento. Pero con esos 30.000 pesos tú puedes hacer una hora más de trabajo. Quiero aclarar eso. Sin embargo, tenemos que descontar los 30.000 pesos, es decir, que en Uber fueron casi aproximadamente 40.400 pesos de ganancia y en Didi fue un total de 46.600 pesos de ganancia. A eso tienen que sumarle el mantenimiento del carro, el desgaste del carro que lleva pues con el tiempo y todo eso. También tienen que tener algo en cuenta y es que obviamente trabajamos solamente 3 horas. Si ustedes trabajan 6, 9, 8 horas, la ganancia va a ser mucho mayor. Y es que yo creo que la ganancia se empieza a ver en sí es después de la 4ª o 5ª hora de trabajo. Entonces, ahí les dejo los datos. Ya ustedes sabrán si les conviene o no les conviene. Que me comenten aquí abajo si vale la pena o no vale la pena trabajar en estas aplicaciones.
Además de eso, recuerden que yo les hice un video donde salgo trabajando por 8 horas en la aplicación de Didi a ver cuánto se gana. Y el video lo pueden encontrar precisamente aquí en este canal. Así que no te lo puedes perder, ves a verlo y chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.